Muy bien, qué bueno que sigues con nosotros, pastora. Bienvenida a esta entrevista con el equipo de GDP. Amén. Muchas gracias a ustedes, chavos, por permitirme pasar este tiempo. Realmente la bendecida soy yo de poder estar con ustedes, platicar juntos y tomar este tiempo de Dios, que yo sé que el Señor me va a hablar a mí y les va a hablar a ustedes. Amén. Tú que nos estás viendo, si te gustaría hacerle una pregunta a la pastora, ahí en redes sociales, escribe ahí lo que te gustaría conocer de nuestra pastora. Tenemos gente que va a estar atenta de las redes sociales a tus comentarios para pasarnos las preguntas y hacerlas a la pastora para ver cómo nos va. ¿Okay? La idea de esto es conocer quién es nuestra pastora. La vemos, para los que estamos de casa, la vemos todos los días, bueno, cada domingo. La vemos ya sea sentada a un lado del altar, o de repente caminando en el mezanini, o acomodando una cosa en la entrada, pero la vemos para arriba y para abajo y, es la pastora. Sí, pero siento que hay un trasfondo, un camino que ya recorrió. Entonces la idea es conocer a nuestra pastora, saber de dónde viene, saber cuál es su hobby, qué le gusta, para que le regalen cosas a la pastora. Amén. Así es. Muy bien. Entonces, me gustan las sorpresas. ¿Cuándo cumple años? ¿Cuántos? No se dice, ¿verdad? Sí, también puedo decirlo. También. Ya Dios me liberó de eso. Amén. Entonces, Amén. Para que le haga su fiesta sorpresa, ¿qué le gusta? ¿A dónde le gustaría comer? ¿Pampas? ¿O tacos del primo? Dependiendo del monedero. Entonces, los tacos del primo. Tacos del primo, okay. Ya llevamos a la mayoría de los jóvenes ahí. Entonces, si los jóvenes los llevan, ese es el camino. Muy bien. Vamos a, bueno, empecemos con este tiempo, pastora. Amén. Nos gustaría saber cómo fue su infancia, dónde nació, creció en una familia cristiana o no era cristiana, un poquito del contexto de cómo creció usted. Bueno, creo que los tiempos son de Dios, porque si tú me preguntas ahorita exactamente eso, yo lo puedo contestar con una sonrisa en mi boca. Justamente hace unas semanas yo platicaba con mi esposo acerca de eso, y mi infancia, cómo fue en el sentido espiritual, fraternal. Pues mi infancia fue un poco difícil. De hecho, si ustedes me hubieran conocido, que todavía no nacían, cuando yo tenía 23 años, yo le comentaba a mi esposo hace un par de semanas, yo no podía hablar de mi casa. Si alguien me preguntaba, ¿y tu casa? No le podía contestar. Se ponía un nudo en mi garganta. Yo llegué al Señor a los 23 años. Y cuando yo conocí a Jesús fue cuando Dios pudo sanar todo eso. Entonces mi infancia, soy de aquí de Monterrey, mis padres son del Estado de México, un hogar no cristiano, un hogar muy limitado económicamente, pero yo creo que esa infancia y esa inocencia que Dios te da, donde exactamente tú haces un mundo en medio de la situación difícil. Fue un hogar no cristiano. Cuando yo tenía como, no recuerdo exactamente, como unos 12 años tal vez, empezamos a ir a una iglesia. Por algunos años estuvimos yendo a alguna iglesia, a la iglesia donde yo conocí al Señor, donde yo sentía a Cristo, pero solamente fue temporal. Entonces, ¿cómo fue mi infancia en un concepto? Para mí, por mi temperamento, por mi sensibilidad que Dios me dio, fue difícil. Siempre ha vivido aquí en Monterrey, ¿verdad? Siempre he vivido aquí. Nací en México, en el Hospital La Raza, por eso soy bien raza. Pero nada más nací allá, pero crecimos aquí. Okay. ¿Cuál es su profesión? Soy contador público y auditor, gracias a Dios. ¿Por qué esa profesión? Estudié esa profesión porque desde chica trabajé y se me dio la oportunidad de trabajar en una oficina
Empecé barriendo oficinas, lavando los peores baños que ustedes se puedan imaginar. Tenía 15 años, 16, y así fui escalando y empecé a ser de repente la recepcionista, y así, como vas escalando en los negocios, y se me dio la oportunidad de aprender administración, empezar a hacer algo de contabilidad, y de ahí se nació el deseo de estudiar esa carrera. ¿Qué considera que fue lo más difícil de esa vida lejos de Dios? O sea, porque obviamente todos necesitamos, ¿no?, de Dios, pero a veces la manera en la que vamos creciendo nos lleva a enfrentar situaciones muy complicadas que si estuviéramos en Dios, pues hubieran sido diferentes, ¿no? ¿Cuál cree usted que ha sido una de las situaciones más complicadas que ha enfrentado en ese periodo donde usted aún no conocía del Señor? Bueno, híjole, para los que me conocen, toda mi infancia fue una niña muy introvertida. Entonces, en esa forma de ser, pues era una persona que no me comunicaba. No me comunicaba con mis padres, no me comunicaba con mis hermanos, y vivía un silencio interno que marcó mucho mi infancia, mi adolescencia, inclusive parte de mi juventud, que es lo que más me marcó. Aunque tenía papás, hermanos, me marcó la soledad. Por la misma situación o ambiente que vivíamos, era una persona muy sola. Cuando crucé la adolescencia o mi juventud, a nadie le contaba mis problemas, a nadie, o sea, ningún tipo de problema, ni emocional, ni sentimental, pues mucho menos sabía que había problemas espirituales. Entonces, esa parte, la soledad, el silencio, marcó mucho mi vida, mi forma de ser. Y justamente volviendo al tema de la infancia, pastora, su familia, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Cómo está conformada? Pues mira, mi papá y mi mamá, que mi papá ya no vive, él está con el Señor, ahora está con el Señor. Somos 5 hermanos, 2 hombres mayores y 3 mujeres menores. Yo soy la número 4 y somos 5. Somos 4 seguiditos, y la más pequeña bueno, yo le llevo 8 años de diferencia. Somos 5. Pastora, regresando, me llamó mucho ese punto donde usted atravesó esa parte de que comentó de sentirse un poco sola, de ser introvertida antes de conocer a Dios, antes de entregar su vida a Jesucristo. ¿Qué le diría a aquellos que nos están viendo que se están topando de casualidad con este video en este tiempo? Porque aún el aislamiento, cuando no tienes esa fe en Jesús, puede ser muy complicado. A esas personas que pueden sentir este tiempo en soledad o que puedan sentirse como que olvidados de, ¿qué les podría? Pues, ¿qué les puedo decir? Que necesitan abrir su corazón. El enemigo es tan astuto de meternos en ese silencio. Yo recuerdo cuando era pequeña, el Señor, gracias a Dios, ahora lo comprendo, Él siempre puso una fe en mí. Entonces, cuando había situaciones difíciles, yo me metía abajo de una sábana y empezaba a hablar con Dios, a mi forma de ser, y creo que Dios siempre va a escuchar, seas pequeño, seas adolescente, seas joven. Primeramente, abre tu corazón con Dios, y que no olvidemos que Dios es nuestro Padre y que Él escucha. A veces creemos, el enemigo nos tiene tan cegados de pensar que Dios no te va a escuchar, que eso es lo que te tocó vivir, o a veces no conoces otro modelo familiar. En mi caso específicamente, yo pensaba que así era la vida, o sea, no conocía otro modelo de familia, y así creces, y creces con ese silencio. Pero yo te aconsejo que abras tu corazón.
Si tú eres una persona de la iglesia, lo primero que el enemigo quiere hacer es aislarte a través del dolor, a través, a lo mejor no dolor directamente a ti, sino dolor a través de tus padres, tus hermanos, alguna fractura sentimental, algo que estés viviendo, y él quiere introducir el dolor, porque el dolor lo que hace en tu corazón es aislarte y mantenerte en silencio. Entonces tienes que romper con esa estrategia del enemigo y abrir, acercarte a alguien, buscar a Dios y buscar a una persona que para ti es importante y abrir tu corazón. Ahorita que comentaba el tema de la familia, a mí me gustaría saber cuál es su perspectiva de lo que significa una familia. Lo que significa una ¿Qué familia. para usted? O sea, si yo le digo familia, ¿usted en qué piensa? Si yo digo familia, pues yo pienso en mi esposo y en mis hijos, porque yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque él me enseñó un modelo totalmente diferente. Yo pienso en la actualidad, en lo que ahora yo estoy viviendo. Ahorita yo vengo de mi casa y estaban haciendo por ahí algunos cambios, y yo veía, en esta semana hemos estado en un proceso de meses difícil, confrontativo, y yo le decía a Dios, lo tengo todo. Tengo un hombre que ama a Dios, tengo un hombre que me ama, que nunca me imaginé, para las chicas que están ahí, nunca me imaginé que Dios me fuera a dar un hombre así como el que me dio. Yo pedía algarrobas. Yo le decía, no, pues si me toca este o el otro, pues no importa, porque eso es lo que ves, eso es lo que la sociedad y el enemigo te ofrece. Pero Dios ha sido tan perfecto conmigo, tan bueno, que cuando yo pienso en familia, yo pienso en mi presente. Dice Caro que si andaba buscando cobre y que se encontró el oro. Así es, de verdad. Hasta el día de hoy yo le digo a Dios, ¿qué viste en mí, Señor, para premiarme de esa forma? La gracia de Dios, ¿no? Tan bueno y Así es. tan amoroso que es con nosotros. Ever. Y bueno, ya que entramos un poquito al tema ahí de la familia y que habla de nuestro pastor, el pastor Salatiel Vázquez, al que le mandamos un saludo también. Platíquenos, pastora, ¿cómo fue que conoció lo que ahorita acaba de escribir del pastor? ¿Cómo lo conoció? ¿En qué momento llegó a su vida? Por ahí, pastora, déjeme le comento. Ahí va la zona divertida. Ahí viene, ahí viene. Y tomen apunte, chicos, saquen libreta. Una versión del pastor, ¿no? Pero bueno, queremos escuchar su versión. Ajá. De los hechos. ¿De cómo lo conocí? Sí. Ok, yo lo conocí en enero del 2001, nos conocimos en la escuela. Para esto, chicos, yo era las que me sentaba en el rincón del salón y con toda la bolita atrás, ¿no? Entonces, pues era un poco desordenada. Y un día, ya fue el último año, casi el último año de terminar la carrera, y él entró, él no era del salón, sino que cada trimestre cambiaban las materias, y obviamente pues cambiabas de salón, cambiabas de maestro, y también los alumnos no éramos los mismos, y él tocó creo que en una o dos materias con nosotros, y fue y se sentó en mi rincón. Entonces llegaba yo invadiendo el espacio. y se paraba, este es para Lupita, este es para Carlos, este es para Juan, y ponía así todas las libretas para todo mi equipo. El que llegaba hacía eso, y él llegó y se sentó en el lugar de alguien, no recuerdo quién era, y creo que de una amiga. Entonces yo era una persona como toda una vida vivía en silencio, entonces yo salía de mi casa y yo era otra persona. Entonces para mí la escuela era ir y respirar y platicar y no sé, me convertía en otra chica. Y cada vez que yo veía a alguien serio, y hasta el día de hoy se me da ir a buscarlo, siempre,
o sé que si alguien está sufriendo rechazo, mi mentalidad siempre es ve con él o ve con ella y búscalo. Entonces mi esposo llegó bien serio, mi esposo era bien serio, bueno, es serio, bueno, ya no tanto, gracias a Dios. Y él se sentó adelante de mi banco, de esos bancos de paleta. Entonces yo era un poco desordenada y yo estiraba mis pies. Siempre ponía mis pies en el banco de adelante y él se sentó, yo puse mis pies y le pegué. Entonces él voltea y yo le digo… ¿Queriendo con querer o sin querer? Le pegué así, adrede. Tenía un corazón en mi pie. y le pegué y ya le dije, ay no, discúlpame. Y él volteó y ya me dijo que qué pasaba. Le dije, ay no, discúlpame, que no sé qué, pero nadie le hablaba a él, ni tenía poquito por unos minutos de estar ahí. Y yo le hice plática, ¿verdad? Después de esa patadita. Entonces, ya empezamos a platicar. ¿Qué me gustó de mi esposo? Lo primero que me gustó de él son sus ojos. Y sí, hasta el día de hoy yo le digo a él, sus ojitos así chiquititos. Me encantan y eso nunca lo voy a olvidar. Sus ojos, pero realmente no había, o sea, no fue como que me gustó o algo, no. Así comenzamos a platicar y así se hizo una amistad padre. Una amistad padre en la universidad. ¿Cómo tuvo un noviazgo con el pastor? Sí. ¿Cómo fue su noviazgo? Ya están subiendo de color estas preguntas. Si tú eres menor de 18 años, y por no favor, hemos salte de la página. Pastor, y no estamos leyendo lo que están comentando. ¿Cómo fue? ¿Ahí ya era cristiano, no era cristiano en ese tiempo? No, ahí realmente yo les comentaba hace un rato que yo fui a una iglesia como a los 12 años, yo creo que unos 5, 4 años estuvimos en esa iglesia, ya no fuimos, entramos a la adolescencia y yo me aparté completamente del Señor, completamente. Y realmente yo llevaba una vida fría, una vida separada de Dios, no era cristiana. Mi esposo tampoco era cristiano. Él, siendo hijo de pastores, estaba apartado totalmente del camino. Nunca me dijo que era cristiano. Ahí va una historia. Él nunca me dijo que era cristiano. Ojo. En mi defensa. Pero siempre, desde que nos conocimos así, súper bien que nos llevamos. Porque éramos, pues, yo extrovertida afuera y él era introvertido, pues, en todos lados. Entonces, nos llevábamos muy bien, me encantaba cómo platicábamos y resulta que cuando un día él dejó de ir a la escuela, o sea, estábamos platicando bien varias semanas y de repente se desapareció, ya no vino de la escuela. Y yo como toda buena consolidadora… Desde ese tiempo, pastor, dijo, ¿ya no vino? ¿Dónde está? Pero no, o sea, no me pasaba nada por aquí por él, o sea, no había ningún sentimiento ni un gusto físico. Dije, no vino y déjenme decirles algo. Tardé como 2 meses en aprenderme el nombre de mi esposo. Porque me decía, le digo, ¿cómo te llamabas? ¿Cómo te llamas? Salatiel. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Así, o sea, casi creo que tuvo que ser plana de su nombre. Y total que dejó de ir y le hablé, no teníamos celular, le hablé por teléfono y ya me contestó su mamá y le dije, oye, ¿cómo está Salatiel? Y que no sé qué, y me dijo, ay, ya me lo pasó, me dijo, es que me operaron, lo habían operado de la vesícula, a mi esposo, a mi amigo. Entonces yo le dije, no hombre, pues te voy a ir a ver a la noche voy y ya te digo lo de los exámenes, porque habíamos entrado en semana de exámenes. Y me dijo, sí, está bien, y no fui. Me tardé como 2 semanas en ir. O sea, le dije, al rato voy, y nunca más fui, para que vean que no tenía interés. No fui, total que después fui a verlo, dije, no fui a ver a Salatiel, dije, qué mala onda. Y le hablé, le dije, oye, no, discúlpame, pero ya voy para allá. Y ya lo fui a ver, etcétera, etcétera.
Y desde ahí nos empezamos a hacer amigos. Entonces, como él lo habían operado de la vesícula, como yo, buena consolidadora, recuérdenlo, yo le dije a él, ¿sabes qué? No puedes manejar, ¿verdad? Le digo, yo paso por ti para irnos a la escuela, porque me queda de paso. Y él, no, yo ya era pastora. ¡Vámonos! Y empecé a ir por él, pero volviendo al punto, que cuando yo iba por él a su casa, pues yo salía del trabajo y regresaba, iba por él a su casa para irnos rápido a la escuela, y ya entraba a su casa y regularmente casi nunca nadie había en su casa. Pero cuando entraba a su casa, yo sentí algo muy bonito, que hasta el día de hoy lo recuerdo. Y le decía, ay, oye, qué padre, oye, así yo bien impía, ¿no? Qué padre se siente aquí en tu casa. Y él me decía, no, pues quién sabe. Y cada vez que yo pasaba por él, yo le decía lo mismo. Hasta que un día, chacachachán, que llego, la rutina, entro, pito, me meto a su casa y sale su mamá. Y ya le digo, no, pues esta es la tía, es que vengo por él para irnos a la escuela y que guara. Y me dice, sí, hija, pásale, siéntate. Y saca un biblión de este tamaño, ¿verdad? Como los del hermano Goyito de aquí del altar. Vámonos. Y yo le dije, señora, es que siempre que yo vengo aquí a su casa yo siento muy bonito. Y me sentó en su sillón y me abrió la Biblia y me empezó a hablar de la Madre de Dios y esto y lo otro. Y yo le dije, mire qué padre, yo siempre he creído en Dios. Y ella me dijo, Salatiel no te ha dicho. Y yo, ¿qué? Que nosotros somos pastores. ¿Cuál fue su impresión al darse cuenta? ¿Cuánto tiempo lleva de conocerlo ya para ese ¿Qué entonces? te diré? Como unos 4 meses. Teníamos como 4 meses. Y ya andábamos ahí quedando. Como unos 4 meses, 3 meses. Y le dije, cuando ella me dijo eso, le dije, ok. Yo sentí unos resortes en la sala, me quería salir corriendo de la casa. No porque me asustara, sino que era algo muy sagrado para mí. Y me impresionó porque no llevábamos una vida de cristianos. Yo no conocía al Señor. Y así quedó, nos salimos, ya nos fuimos. Y le pregunté, ¿por qué nunca me habías dicho que tus papás eran pastores, que tú eres cristiano? Y él, sí te dije, pero tal vez no me escuchaste. Dije, no, pues no. Y desde ahí empezó. Entonces, de ahí sus papás, pues ellos tenían muchos años orando por mi esposo, los que conocen la historia de los hermanos de aquí de la iglesia, muchos años, no sé exactamente cuántos, a lo mejor unos 5 o 6 años orando por él. Y desde ahí sus padres empezaron a ver como que por ahí nos vamos, ¿no? Por la muchacha, porque mi esposo y yo en ese tiempo, pues todos los días nos veíamos y empezamos a dejar amigos, reuniones para andar él y yo juntos, y sus papás lo notaron. Pero esa es la pregunta, ¿verdad? Que si era cristiana. Ok, hay mucha historia, ¿eh? Esto puede seguirse a 3 partes. Bueno, pastora, y ya a raíz de que conoce de esa manera tan abrupta a los papás del pastor, ¿hubo cambios después entre ustedes dos, ya que usted supo que, sí, que era de familia cristiana? ¿Cuáles fueron esos cambios que comenzaron a hacer, voluntaria o involuntariamente? Platíquenos. Mira, pues los cambios fueron que después de eso empezamos como que nuestras fuerzas a abrir nuestro corazón. Y yo le empecé a decir a él, no, yo quiero cambiar, porque realmente éramos una pareja, pues, del mundo. Practicábamos muchas cosas normales afuera. Y empezamos a abrir nuestro corazón. Y yo le dije a él, y él también me decía, no, yo quiero cambiar. Y entonces él me empezó a hablar de Dios. Después de venir de una fiesta, ¿verdad? Hablábamos de Dios. O sea, así estábamos, o sea, con nuestras fuerzas. Y su mamá, nuestra relación sí cambió.
porque tratábamos de cambiarnos uno al otro. Y no, bueno, tú no hagas esto, ok, pero tú tampoco lo hagas. Bueno, y si nos enojábamos por X cosa, hacíamos lo que habíamos dicho que no íbamos a hacer. Pero ya había la intención de querer hacerlo, pero no podíamos. Entonces, en una ocasión, su mamá me empezó a buscar. La pastora Elisa, mi suegra, me empezó a buscar y me invitó a una obra que me encantaría que le hiciéramos un día a todos los jóvenes, Puertas del Cielo, Llamas del Infierno, no sé si se acuerdan. Si se acuerdan los que están ahí en el Face, digan amén. Y me invitaron a una obra y para entonces recuerdo la fecha, iba a ser en octubre y su mamá me dio unos boletitos y me dijo, te regalo estos boletos, van a ser no sé en cuántas semanas, quiero que vayas. Y yo, órale, una obra, y ya me regaló los boletos y vine a esa obra, traje a Salatiel, porque Salatiel no venía a la iglesia, y me traje a unos amigos con los que nos juntábamos, y cuando terminó esa obra preciosa, estaba yo al fondo de esta iglesia, no había paredes, solamente estaba el mezanino y no había muros, el altar no estaba así, pero estaba la obra preciosa, y cuando termina la obra, sin darme cuenta, yo estaba en el altar, llorando, la presencia de Dios tocando mi vida muy, muy fuerte. Que fue una de las primeras cosas que Dios empezó a restaurar, y también algunas decisiones que tuvo que tomar después de tener un encuentro con Dios. Justamente, hijo, después de ese suceso, nuestra vida siguió normal. No hubo cambios, no. Por eso debemos tener paciencia cuando tú traes a alguien a la iglesia. El que venga a la iglesia no significa que va a cambiar radicalmente. Nosotros no lo hacíamos. De hecho, veníamos aquí, pero ya empezó a nacer en mí el deseo de venir a la iglesia. Y veníamos aquí a la iglesia y aquí nos íbamos con nuestros amigos a una fiesta, a un cumpleaños, no sé. Y la vida no cambió, pero ya había algo que comenzó a ser un estorbo en nuestro noviazgo. Los problemas se agravaron porque ya teníamos más conflictos de carácter. No, es que tú dijiste que ibas a hacer esto y es que tú no, y realmente sí se puso un poco más difícil nuestro noviazgo, a tal grado que decidimos, después de varios meses, pues hubo varias rupturas, pero era un ciclo carnal que no podíamos salir. ¿Cuándo fue entonces cuando tomó esa decisión de conocer a Jesús? O sea, cuando uno tiene un encuentro con Dios, llega un momento donde toma decisiones, donde sabes que aunque batallemos para soltar cosas, para dejar cosas, pero ¿cuándo fue ese momento en su vida donde a partir de que hizo un compromiso personal para caminar en la voluntad de Dios? Cuando yo recibí al Señor fue en esa obra, en octubre del 2001. Pasaron varios meses, como en mayo del 2002 o abril, mayo, yo empecé a venir a la iglesia sola, porque era una presencia de Dios hermosa, limpiando mi vida, sanando. Llegó el punto en que mi novio ya no venía conmigo y yo le decía, no, yo voy a ir a la iglesia, y fueron, no te puedo decir que cada domingo, pero fueron diferentes veces, varias ocasiones en que venía a la iglesia, y yo sentía como el Señor empezaba a darme esa paz. Y ya cuando venían situaciones, no sé, de que se fue con sus amigos y te dijo que iba a venir y no vino, así era, ¿no? Y ya no me enojaba, sino que yo decía, yo me voy a ir a la iglesia. Salía de la iglesia y me iba a mi casa, cuando antes era lo contrario. Antes era, me haces, me la pagas, o me haces, te hago. Y justamente en mayo fue cuando yo comencé a venir, a lo mejor vine unas 4 veces, pero ya comencé a tener la decisión
de seguir a Dios, aunque él no lo siguiera. Ok. ¿Y usted considera que el rompimiento de esa relación, la separación, fue algo como clave para que usted tuviera ahora una relación con Dios? Porque a veces pues Dios te pide que entregues cosas, ¿no? Y es complicado, pero yo creo que Dios cuando te pide el entregar algo, es también porque Él quiere llevarte a otro conocimiento de su persona, quiere enseñarte algo nuevo acerca de quién es Él, de su amor. Entonces, yo me imagino que fue algo así, ¿no? Sí, cuando fue que, cuando terminamos, justamente, cuando sucedió el accidente del pastor Cupertino, que muchos de ustedes lo conocen la historia, gracias hijo, conocen la historia. En ese fin de semana, mi esposo y yo tuvimos un pleito así, mortal, ¿no? Porque él se fue con sus amigos y habíamos quedado que ya no, pero yo ya tenía la opción de venir a la iglesia. Y justamente ese domingo, yo dije, yo de mensa, así dije, perdónenme, yo de mensa que ando creyendo en las cosas de Dios y que ellos muy buenos, y dije, no voy a ir a la iglesia ya más. Y ese domingo él se había ido con sus amigos un fin de semana, y yo estaba muy enojada porque lo había hecho, y había decidido, dije, ya no quiero, pero al siguiente día fue cuando pasó lo de su papá, lo del accidente de muerte que su papá tuvo, y mi esposo me buscó. Al siguiente día yo me fui a trabajar normal, y él me buscó el día que le pasó ese accidente a su papá, y pues dejas todo en una situación así, dejas todo a un lado, ¿verdad? Dices, pues, que estás peleando, discutiendo, y yo lo acompañé en todo el proceso de su papá, y desde ahí empezamos a tener, continuamos andando, pero realmente la relación no prosperó, porque yo recuerdo cuando estaba el velorio de su papá, él me dijo, yo quiero servir a Dios. Ahí fue donde mi esposo entregó su corazón a Cristo y lo hizo radical. Y él me dijo, yo quiero servir a Dios. Y él me tomó de las manos y me dijo, ¿quieres servir a Dios conmigo? Y para ese entonces, pues yo ya tenía unos meses de estar viniendo, de tener una relación con Dios. Ya me había comprado mi Biblia, leía mi Biblia. Yo tuve un encuentro con el Señor muy hermoso en mi recámara cuando leí Mateo, y cuando llegué a la crucifixión de Jesús, para mí fue una revelación, no fue una lectura. Yo lo vi, yo recuerdo que yo lo estaba leyendo y estaba llorando, lloraba y lloraba, hasta en la mañana estaba llorando, y ahí fue donde se me reveló la presencia de Jesús, el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y cuando él me dijo eso, pasa el accidente y me dice eso, yo le dije, claro que sí, porque yo creo que el Señor ya había traído esa convicción, aunque no lo conocía en términos como ahora lo conozco, como la convicción o la paz y eso, sino que Cristo ya había nacido en mi corazón. Y fue a través de la partida del pastor Cupertino, que en ese entonces pues no era mi suegro, que yo le entregué nuevamente mi vida a Cristo. Wow. Impresionante. Y pastora, bien, ahora que ya estamos en ese presente de que ya habían tomado la decisión, se miraron a los ojos y dijeron, ¿quieres servir al Señor? Y dijeron que sí. Me imagino que vinieron pues desafíos y cosas después de esa convicción. ¿Cuáles fueron los desafíos que marcaron en ese momento la vida de usted personalmente y después la vida que llevaban los dos juntos? Híjole, ahí les va a todas las chicas y a todos los chicos. Apuntar. Sí, realmente parecía que todo iba a estar bien, porque él había decidido seguir a Jesús y yo también, junto con él. Eso fue en junio. Para septiembre mi esposo decidió dejar su trabajo
y servir a Dios, porque sus padres pues eran los pastores de esta casa, y él decide meterse a un instituto bíblico, y todo muy bien. A veces yo lo acompañaba a la escuela bíblica, yo seguía trabajando, pero realmente nosotros no podíamos llevar el noviazgo como lo habíamos llevado. Dios nos empezó a pedir más. Y en septiembre mi esposo me pide que terminemos la relación. Y yo, como toda mujer digna, mujeres, le dije, claro que sí, no hay ningún problema. Claro que me fui hecha pedazos, ¿verdad? De ahí, pero no me rendí. Y él fue el que me pidió que termináramos la relación, y fue algo muy duro, porque al parecer todo iba a ser mejor, pero realmente Dios nos quería separados. Duramos separados 1 año, 8 meses, 10 meses, casi 2 años. Pero yo no me quería ir de esta iglesia, porque, no sé, o sea, yo aquí cuando yo recibí al Señor, muchachos, yo no recibí al Señor a medias. Ajá. Yo le entregué al Señor todo. Yo le entregué al Señor mi tiempo, yo le entregué al Señor mis talentos, mi servicio, mis finanzas. Nunca fui una mujer, desde que yo recibí al Señor, que me limitara para darle al Señor las finanzas, el tiempo, etcétera, nunca. Y fue ese proceso en el que Dios me empezó a pulir. Mi esposo y yo terminamos, yo seguí sirviendo al Señor, éramos líderes de jóvenes, él llegó a ser pastor de jóvenes y yo era su mano derecha. Porque realmente, aunque tú hayas terminado con esa persona, tú amas a Cristo. Amén. Y lo que quieres hacer es servirle. Porque Dios, primeramente, volviendo al tiempo de mi infancia, Dios sanó mi corazón. Yo era una de las personas que yo siempre deseaba darle un beso a mi papá y nunca pude. Yo andaba en la calle y yo decía, yo voy a ir a mi casa y le voy a dar un beso a mi papá y le voy a decir que lo quiero mucho, y no podía. Llegaba a mi casa y me friqueaba toda, le daba tacos o así, ten papá, te traje esto, pero nada más. Y Dios hizo ese cambio en mí. Yo llegó el momento que a mis 24 años yo pude abrazar a mi papá y darle un beso en su frente y decirle que lo amaba. Y decirle con mucho amor, papá, no me gusta que esto, no me gusta esto, me ha herido, etcétera, etcétera. Y por eso, por lo que Dios estaba haciendo en mí, yo no podía dejar a Jesús. Y no era de que yo no conocía iglesias para empezar, pero Dios me quería aquí. Y pasamos 1 año, 8 meses separados. Sí hablábamos por teléfono para cosas de los jóvenes, para cosas de los hermanos, y de repente, bueno, eso es otra historia, pero nos dejamos 1 año, 8 meses, pero creo que era necesario, o 1 año, 10 meses, era necesario porque Dios necesitaba cambiar el molde y darnos su naturaleza, darnos una nueva imagen del noviazgo y enseñarnos a caminar, a depender. Un día el Señor me dijo en Deuteronomio, dijo, yo permití todo este tiempo porque yo quería probar lo que había en tu corazón. Wow. Entonces, si yo me hubiera ido, si él hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Pues ya no andamos, yo hubiera dicho fácilmente, pues ¿qué hago aquí? Yo me voy con mis amigos, yo me voy con mis amigas y a seguir la vida como la tenía, pero realmente Dios tenía un propósito para mi vida. Amén. Y eso el Señor fue lo que me habló. Entonces, si a los chavos, si Dios te está pidiendo una relación, entrégala. A veces decimos, no, pero es que me va a dejar, no, pero es que se va a encontrar otra. Yo también lo sentí, chicos, créanmelo. O sea, ay, va a llegar una que canta bien bonito, y ay, va a llegar una predicadora. Yo ni canto, ni predico, ni nada, no sé. Pero entréguenlo porque si Dios tiene a alguien para ti, y si te lo está pidiendo, es porque Dios quiere sacar algo de su corazón y poner la imagen de Cristo Amén. dentro de nosotros. Amén. Pastora,
¿Ya va a acabar? Bueno, Ya va. quisieras, ahorita que tocó el punto, pastora, de lo que Dios estaba haciendo y que llegó con su papá y que pudo hacer esos cambios, ¿cómo fue esa transición también? Ya vimos la parte de la relación con, en este caso ahora con el pastor, pero ¿cómo fue en su casa, internamente con su familia, al ver estas decisiones que estaba tomando y estos cambios? ¿A qué se enfrentó dentro de su Ok. de su hogar? Yo duré un año viniendo a la iglesia sin decirles que yo venía a una iglesia. Me daba miedo decirles, no porque, bueno, sí, tenía miedo que se enojaran, pero ellos empezaron a ver un cambio en mí. Yo era, aunque era joven, aunque tenía una carrera, tenía un carro, no lo llenaba. Realmente había una amargura muy grande en mi corazón. Yo era una persona con mucha amargura, con mucha soledad. Y duré un año, pero en ese año mis papás empezaron a ver cambios. Un día llegué a mi casa, empecé a cambiar mi forma de vestir. Un día llegó una hermana ya de casados, que bendigo la vida de esa hermana, y me agarró en las escaleras de allá afuera y me dijo: yo quisiera presentarte y decir que tú eres la esposa del pastor, pero me da vergüenza. Me dijo: porque mira cómo te vistes. Porque yo usaba pantalón, toda la vida pues usaba pantalón, y yo por dentro: Señor, ayúdame para contestarle sabiamente a esta hermana. Y me dijo: ¿por qué no te pones faldas? Y yo le dije a esta hermana, hermana, si usted me hubiera conocido cuando no tenía al Señor, le daría gracias a Dios que yo te traigo pantalón. Fue lo que le dije. Pero el Señor empezó a cambiar, voy a los cambios. El Señor empezó a cambiar mi vida, empezó a cambiar mi forma de vestir, empezó a cambiar mi hablar, empezó a cambiar todo lo que era yo. Y en mi casa lo notaron a tal punto que la primer charla que yo tuve con mi papá sana, me senté en la mesa, sí usaba faldas. Yo recuerdo cuando me entregué al Señor, aquí en la iglesia usábamos faldas todos. Yo empecé a usar mis faldas largas, así, bien bonito, es muy hermoso. Y Dios empezó a cambiar eso, y un día llegué con mi papá y le dije: papá, mamá, se los dije llorando, yo te estoy hablando que tenía 24 años. Y les dije: Cristo entró a mi vida y yo les quiero pedir que ya no peleen enfrente de mí. Porque toda la vida yo había visto eso. Y se los dije de una forma tan calmada que mi papá nada más agachó su cabeza y empezó a llorar. Y me dijo: sí, hija, y perdóname. Y desde ahí mi vida, mi relación con mi papá, con mi mamá cambió radicalmente. Nunca fui una hija mala o rebelde o que les gritara. No, para nada. Pero mi salida fue huir de mi casa. El menor tiempo que yo estuviera en mi casa para mí era mejor. Pero Dios sanó mi corazón. Y eso fue lo que trajo un cambio en mi familia. No fue fácil, pero Dios me ayudó. Dios me ayudó y yo le pude dar un beso y abrazar y defender a mi papá, porque de repente pues salen las críticas por un lado, por otro, y las heridas de los hermanos. Y yo les decía, ya cuando era cristiana, soltera, yo les decía: es que entiendan a mi papá, es que él vivió una infancia difícil, y como que me convertí en su abogada, ¿no? Pero era porque ya entendía, Dios ya me había dado una revelación del trasfondo que teníamos como familia. Ahorita más adelante me gustaría tocar ese punto ya desde la perspectiva de una pastora,
porque, pero bueno, ahorita más adelante lo toco. Me gustaría hacer también esta pregunta. ¿Cómo fue su transición de servir en la iglesia a pastorear una iglesia? ¿Cómo, no sé, alguna vez se visualizó como que un día voy a ser pastora? ¿O había pasado por su mente ser pastora? Y para empezar, ¿qué perspectiva tendría? Es ventaneando este programa. ¿Y qué perspectiva tenía del pastorado, no? O sea, sí. Ok, pues miren, como les digo, cuando yo me entregué al Señor, fue tanto lo que Dios hizo por mí. Si me ayudan, chicos, me está cayendo el agua. Fue tanto lo que Dios, se me cayó, lo que Dios hizo por mí, que lo único que yo podía hacer era servirle. Entonces nunca me imaginé lo que era el pastoreo. Si tú me preguntas ¿qué animalito es tu preferido? Las mariposas. Entonces por ahí me dijo una amiguita que las mariposas significaban libertad. Y muy hermoso, me caso, empezamos a pastorear, muy precioso, es lo más precioso que me ha pasado. Servirle a Dios, servir a la gente, es lo más bello, porque creo que Dios me dio esa esencia. Hoy, cuando estaba en casa, yo meditaba en eso. Le dije, Señor, tú me diste esta esencia, tú me diste la habilidad de hablar con la gente, de tener una compasión por la gente muy grande, de tener misericordia por la gente, sea la edad que tenga. Y realmente cuando empezamos a pastorear los primeros años fue muy bonito. El problema es cuando empiezas a recibir esas exigencias de la gente. Yo estoy muy convencida que el cambio en las personas lo hace Dios y que Jesús es libertad. Por eso cuando alguien viene y me cuenta algo, estoy en esto, estuve en lo otro, a mí no me asusta, porque Cristo es el que liberta el corazón de la gente. El problema es cuando el hombre quiere cambiar el corazón del pastor, cuando el hombre quiere cambiar el corazón de la pastora. Como el ejemplo que les dije, ¿verdad? Hace rato empezaron a venir situaciones difíciles, que llegó un momento en el que sí me sentí en una cajita de zapatos, encerrada. Empecé a morir a mi esencia que Dios me había dado desde el vientre de mi madre, y se empezó a apagar esa esencia, esa libertad, esa alegría. Y sí fue un tiempo difícil por situaciones o por palabras que uno en su inmadurez, pues imagínate, o sea, yo vengo de una familia que no tenía los cimientos cristianos, no conocía yo lo que era una casa pastoral, no tenía idea de lo que es el pastorado, pero un día Dios me dijo, y porque muchas veces el hombre pone los ojos en el pastor hombre, y todo el tiempo era el pastor hombre, todo el tiempo era el pastor Salatiel, y llega un momento en que tú dices, pues yo no, o sea, yo no, y por varios tiempos el enemigo me engañó y me dijo, es él, tú no eres. Hasta que un día el Señor me habló aquí, en esta iglesia, barriendo, trapeando, y me dijo, tú también has sido escogida. Y son cosas tan pequeñas, pero que a la misma vez, cuando tú no las conoces o no se te revela, son grandes, son gigantescas, por causa de la identidad o del pasado en el que vivías. Entonces, ¿se me olvidó tu pregunta? Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue tu pregunta exactamente para ubicar todo lo que te estoy diciendo? ¿O tú? ¿Qué perspectiva tenía del pastorado y que si alguna vez pensó en ser pastora? No, nunca pensé, no tenía ninguna perspectiva y tuve vivencias difíciles, pero Dios me afirmó
y es lo más maravilloso. Yo no me puedo quejar, hijo, del pastorado. Para mí lo más maravilloso es servirle a Dios a través de ustedes. Yo creo que eso es algo muy importante, el tener como que esa intención de lo hago porque lo estoy haciendo para Dios y entiendo que Él aquí me puso y que Él o sea, que Él refleja, soy un reflejo de su amor aquí en la tierra. Y le damos muchas gracias por todo lo que hace por nosotros. Amén. Muchas gracias por su corazón, por ser sensible, por tener compasión, por no ver los errores, y ver con amor. Creo que ese es el corazón de una persona que ama a Dios y ama a la gente. Pero sí creo que a veces pues son retos, ¿no? O sea, da un giro completo tu vida. A mí me gustaría saber cuál ha sido uno de los mayores retos ahora en el pastorado. O sea, porque es mucha responsabilidad, no solamente el pastorear esta iglesia, sino que también hay otras iglesias a las cuales ustedes dan consejo, que están también de cierta manera pues ligadas a esta iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son uno de los mayores retos? Híjole, son varios, pero mi mayor reto ahorita en la actualidad es presentarle al Señor mi casa, mis hijos, delante de Él. Mis hijos, mi mayor reto es que mis hijos sigan el llamado. Ese es algo que hasta que el día que los vea en un ministerio, en un llamado, yo voy a decirle gracias, Señor, he cumplido tu tarea. Segundo, la iglesia. Necesito ser fiel al corazón de ustedes, ser fiel a Dios, obviamente, ¿verdad? Pero ser fiel a la iglesia. Pero mi primer reto es mi casa. Creo que si nosotros predicamos en nuestra casa, nosotros lo ganamos todo. Cuando yo era pequeña, nosotros íbamos a una iglesia y realmente pues mis padres en su ignorancia espiritual pues se iban peleando, iban a la iglesia y se iban peleando. Íbamos a una iglesia sabática y se terminaba el sábado a las 6 de la tarde y la casa volvía a ser normal. Se volvía a pelear, se volvía a maldecir, se volvía a tomar, era normal. Llegaba el viernes a las 6 de la tarde y todo se apagaba, la televisión, nadie diga nada, y entró en mi vida una confusión. Entonces no es fácil ser padre y mi reto es ese, que no haya una dualidad espiritual en mi hogar, que no haya una dualidad espiritual en mi vida, que yo no sea una aquí y una con mis hijos dentro de casa. Ese es mi reto. Wow. Es un gozo y un honor escuchar lo que nos está compartiendo. Gracias. Cuando quiera le doy la segunda parte. Somos bendecidos. Y creo que para ir cerrando esta plática, esta charla, pues ya vimos las transiciones que tuvo de su infancia, la profesión, al llegar al matrimonio y demás. Y viendo todo eso, específicamente a la juventud, ¿cuál consejo le daría usted en base a su testimonio? ¿Qué consejo puede dejarle a la juventud para que prosiga en el camino y que vean que Dios es real, que Dios es fiel y que Dios cumple lo que promete? Porque de repente puede parecer muy nublado. Ellos que ahorita están a lo mejor pasando por situaciones similares o iguales a las que usted pasó, ¿qué consejo le da? ¿Qué es lo principal a lo cual usted se aferró? Sabemos que es Dios, pero ¿cuáles fueron qué consejo le da a la juventud para que se mantenga y que no claudique, que no diga ya no puedo? Así es. Pues miren,
no sé cuánto tiempo tenga, pero yo les quiero compartir algo que el Señor me habló hace unas semanas en un sueño. Y el sueño fue, yo soñé a mi esposo y soñé a mi mamá. Entonces, en ese sueño, espero no desviarme la pregunta, pero siento de Dios compartirlo. Mi esposo me decía, ven, vamos abajo. Estábamos como en una plaza, ya ven que las plazas tienen una rampa para bajar a un estacionamiento así. Me decía, vamos abajo, pero al llegar a la rampa nosotros no podíamos bajar, porque justamente en las orillas de la rampa, imagínense la rampa, a las orillas de la rampa empezaron a salir unas ratas muy gigantescas. Y mi esposo y mi mamá agarraban unas piedras muy grandes. Entonces empezaban a aventarlas. Y cuando mi esposo le decía a mi mamá, suegra, vamos a apedrearlas, es la única forma como las vamos a matar, porque van a correr. Y las empezaron a apedrear y íbamos bajando la rampa, pero cuando bajamos la rampa, cuando llegamos al final, había un nido de muchos ratones, muchos ratoncitos así, miles de ratones. Pero al final era como una tela, ¿no? Como una alfombra de ratones con una tela de ratones. Pero al final de esos ratones había una casa. Y esa casa era mi casa cuando yo era pequeña. Y en el sueño, muchachos, yo escuché que alguien dijo, detrás de todos esos ratones, imagínense, las ratas grandes, las mamás, y luego todos los bebés. Y alguien me dijo en el sueño, o alguien dijo en el sueño, ahí hay 2 niñas dentro de esa casa. Pero después dijeron, pero hay un hombre de negro cuidándolas. Y me dijo, y en el sueño escuché una voz que alguien dijo, pero ¿por qué está ese hombre de negro cuidándolas? Y decía, porque las está cuidando para cuando crezcan, prostituirlas. Y yo me desperté muy conmocionada por el sueño, o sea, dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo estaba teniendo una relación fuerte con el Señor, o sea, no era como que comiste frijoles y un sueño frijolero, no. Era un sueño de Dios, era un sueño que Dios me estaba revelando algo. Y entonces yo me despierto y despierto a mi esposo y le digo, soñé esto, y comenzamos a orar, y Dios me reveló algo, hijo, por el trasfondo que nosotros tenemos de la infancia. Y Dios me reveló que el propósito del enemigo era que mi hermana y yo un día llegáramos a prostituirnos. Esas 2 niñas éramos mi hermana y yo. Pero hasta el día de hoy me lo revela el Señor. Y tú entiendes, dices, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Ese era el plan del enemigo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay un propósito del enemigo y hay un propósito de Dios en ti. Pero tú que ahora estás en el Señor, tienes que mirar el propósito del enemigo. Yo venía leyendo y ayer el Señor me dio esta palabra para ustedes, para los jóvenes. Solamente me dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Puede ser personas que están a tu alrededor, o puede ser tú mismo, que el enemigo te esté engañando en el pecado, que tú mismo te sientas menos para poder hacer algo para el Señor, que tú mismo estés creyendo toda la basura del enemigo que te quiere llevar y sacarte del propósito de Dios. Yo comparo ese sueño, y créanme, si yo no tuviera al Señor, si Cristo, amados, no hubiera llegado a mi vida, me preguntan, ¿dónde estarías tú? Yo estaría en el panteón, o yo estaría tal vez perdida en un mundo pobre, en un mundo difícil, porque mi ruina no estaba en lo que yo tenía, sino estaba en mi mentalidad. Entonces su palabra dice
que los jóvenes, ninguno tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo. Seamos ejemplos. ¿En qué ejemplo? Dice, en palabra, en espíritu, en conducta, en fe y en pureza. ¿Cómo es la forma, mis amados, como nosotros vamos a agradar y vamos a predicar al Señor? No es lo que tú hagas en la iglesia, es tu conducta delante de los hombres. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú y quién crees que eres tú delante del Señor? Mi consejo para los jóvenes: sirvan al Señor con todo su corazón. Hagan cosas locas, chavos, porque cuando se casen ya tendrán que cuidar a los niños. Hagan cosas atrevidas. Vayan, prediquen. Vayan a las calles más difíciles y prediquen el Evangelio. Saquen, vivan las aventuras en Cristo. Manténganse en fe, manténganse en amor, pero sobre todo manténganse en pureza. Yo meditaba hoy, porque yo dije, ¿qué preguntas me van a hacer estos GDP? ¿Qué van a hacer conmigo, Señor? ¿Dónde empieza la pureza? Porque muchas veces aterrizamos todo en lo sexual, pero realmente la pureza de una persona, sea sexual, sea espiritual, sea emocional, empieza en nuestros pensamientos. Manténganse puros, no se destruyan. No se destruyan, porque tal vez el mundo te puede estar ofreciendo muchas cosas placenteras, sabrosas. Por ahí alguien dijo, el pecado es sabroso, si no nadie pecara. Y es verdad, el pecado te produce placer. El pecado produce placer a tu cuerpo, pero es momentáneo. Pero la factura, las consecuencias de lo que tú hagas ahora en tu juventud repercuten por muchos años o por muchas generaciones. Entonces, manténganse puros, sirvan al Señor, sean jóvenes alegres. Chavos, si tú tienes problemas en tu casa, entrégaselos al Señor. Ama al Señor con todo tu corazón. Las situaciones de mi hogar no fueron tanto conmigo, sino fueron en mi entorno familiar y me destruyeron. Huí, me fui de mi casa, abandoné. No, nunca me fui para otra casa, no, pero mi corazón se fue de mi casa. Hace 24 años me hubieras preguntado esto, yo no podía ni hablar de lo que era mi hogar. Pero el Señor hizo cambios radicales después de que yo me convertí al Señor. No digo que yo los hice, pero el Señor usó mi vida para traer cambios a mis padres, para traer cambios a mis hermanos, para darme un matrimonio que hasta el día de hoy yo le doy gracias a Dios, que valió la pena esperar, que si yo hubiera dejado a Dios, dejado a la iglesia, yo no estuviera viviendo lo que ahora el Señor tenía para mí. Entonces, mi consejo es: esperen, conságrense, apártense del pecado y disfruten la presencia del Señor. ¿Algo más? Amén. Ya nada más me gustaría ver si alguien escribió, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Nada más vamos a dar espacio para 2 preguntas más y ya con eso concluimos. Son preguntas que se están haciendo ahí. Okay. Vamos a revisar. Si alguno de ustedes, de los que están viendo la transmisión, tiene alguna pregunta, escríbanos. Los últimos 5 minutos los vamos a dedicar a esto. No sé si alguien de los que está aquí. Comenta, pastora, una de las jóvenes de la iglesia, Karina Galván, comenta: pastora Claudia M. Vázquez, tan linda usted siempre. Dios bendiga aún más su vida. Amén, gracias, las amo. También comentó: me consta lo de la oración para que ustedes se casaran. Así es, no, toda la iglesia estaba orando, hermanos. Toda la iglesia estaba orando para que Salatiel y Claudia se casaran. Así que no dejen de orar. Si hay una pareja ahí que tenemos vista, no dejen de orar, iglesia.
hace otra pregunta, ¿cómo se ve dentro de 10 años más? Me veo sirviéndole a Dios. Si Dios me da una iglesia grande, si Dios me da una iglesia pequeña, yo quiero serle fiel a Él. Me veo sirviéndole a mis hijos y cargando a mis nietos. Amén. A todos mis nietos de Yandrea, Safi, Briana, y a todos los de Príncipe de Paz. Por ahí preguntan, ya, ¿qué le diría a su yo del pasado? Si tuviera la oportunidad. Ok, ¿qué le diría a mi yo del pasado? Realmente, perdónenme la palabra, pero es algo que causa mucha tristeza, mucho dolor y en cierta parte como una náusea. Que Dios me libre de volver a ser la mujer que era antes. Bien. Tengo una pregunta fuera de esto. Pastora, me gustaría preguntarle ¿cómo se sintió la primera vez que predicó en un domingo? Están retando mi memoria. Muy nerviosa. No predico mucho. No porque mi esposo no me diga, sí me dice, pero tengo otros dones, como el don de servir, el don de dar. Y me siento muy nerviosa cada vez que comparto la palabra. Me siento muy nerviosa, pero eso me hace no dormir y amo dormir. No sé qué. Sí, me siento muy nerviosa, pero le doy gracias a Dios porque eso me hace depender de Él. Pastora, he visto que su ministerio es muy fructífero, o sea, da buenos frutos. He platicado con líderes que se han formado aquí, a familias que han crecido aquí, y la forma en la que ellos aman y sirven a Dios es fruto de alguien que los ha estado pastoreando. ¿Cómo no perder el enfoque de enamorarte de tu ministerio más que de Dios? O sea, ¿cómo no perder ese enfoque? Como dice que ama servir, pero que no llegue un momento donde ame más servir que tener una relación con Dios. Pues miren, Manuel, yo creo que a todos nos pasa eso. Y no hay como la fórmula. Sí tenemos que tener cuidado, pero la misma pasión que tienes por el Señor muchas veces se convierte en un afán. Y una de las consecuencias, a mí me ha pasado, y tuve consecuencias muy duras, azotes. Yo creo que la mayoría lo tenemos que vivir, o sea, lo recomendable es que no lo vivamos, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerle? Pues dedicarle más tiempo a la presencia de Dios, admirar su presencia, porque muchas veces, aún en la oración, podemos estar orando por el ministerio. Y Dios va más allá de un ministerio. Hay algo más grande que un ministerio en cada uno de nosotros, y eso se llama llamado. Y mi llamado y tu llamado es ser hijos de Dios. Amén. Cuando nosotros ministramos más que ser hijos, entonces nosotros estamos expuestos a poder perdernos y sufrir las grandes consecuencias de poner nuestros ojos primero en el ministerio. Tu primer llamado no es servir, tu primer llamado es ser hijo y conocer a papá. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí, pues yo creo que ya concluimos con este Bueno. tiempo, pero la verdad es que
Es un deleite escucharla, pastor. Gracias. Es un gozo que nos pudiera acompañar en esta tarde. La verdad es que aprender a escucharla y conocer en esta charla, porque tal vez todos podemos ver los pastores que se paran el domingo, los pastores que vienen el domingo, y mucha gente se va con esa imagen, pero todos al final del día tenemos batallas y hay un crecimiento en el Señor. Entonces es verdaderamente un honor el poder haber escuchado todo lo que el Señor ha hecho a través de usted y en su vida, y nos reta a continuar, porque sabemos que Dios es bueno y que Dios es fiel. Y pues me siento muy bendecido Los amo. de escucharlo. Los amo, y mi deseo es que nunca pierdan el llamado de ser hijos, ni los que nos están escuchando. Hay cosas mayores en las que el enemigo nos quiere meter. Ustedes eligen qué camino toman. El Señor, a mí me sorprendió mucho el sueño que yo tuve hace un par de meses, o se me hace mucho. Dios tiene cosas mayores y grandes. Y no solamente hablo de servir, de una iglesia, sino cosas que van a llenar tu corazón, y vas a vivir la esencia de cómo Dios te crió en el vientre de tu madre. Amén. Les amo. Dios me los bendiga. Muy bien, chicos. No me gustaría terminar, pero tenemos que terminar. Traigo muchas preguntas todavía. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, pastora. Gracias a ustedes, Gracias, Manuel. Ever, Caro, todos los que hicieron posible esto. La verdad fue un tiempo muy, muy padre. Nos pone siempre la vara muy alta, entonces pues orar para que Dios también nos dé esa convicción de poder seguir creciendo, de poder seguir sirviendo al Señor, y bien, nunca olvidar ese llamado de nuestro primer llamado de ser hijos, ¿no? Siempre disfrutar la presencia de Dios como un hijo. Así es. No como un servidor, ¿no? Siempre que es importante, ¿no? No perder nuestro lugar. Hoy le dije a Manuel, le escribí a Manuel, ¿lo leíste, Manuel? Valoré tanto que los jóvenes oraran ayer por nosotros, y la forma como oraron fue algo tan especial. Y yo le escribí a él y le dije: la humildad te va a dar un corazón de hijo. Es la humildad la que te va a hacer que tú perteneces. Vamos a hablar de nuestro entorno, a esta iglesia, que tú perteneces, que tú tienes unos padres espirituales. Es la humildad. Entonces, nunca pierdan la humildad, aún en el ministerio. Amén. Les amo. Muy bien, pues nos tenemos que ir. Dios les bendiga Dios a todos. les bendiga. Y no se pierdan el día de mañana el servicio. Y a partir de las 9:30 de la mañana nos conectamos para orar todos juntos y entrar de lleno a la alabanza y a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerden, los jueves a las 6 de la tarde, de lunes a jueves a las 6 de la tarde tenemos los devocionales de Generación de Pacto a través de la plataforma de Familia Cristiana Príncipe de Paz. El Zoom de chicas es Todos los jueves a las 8 de la noche, los esperamos. Por ahí pasamos el link a través de los grupos de WhatsApp. Y todos los viernes a las 10 de la noche estamos teniendo nuestras noches de adoración, así de que hay muchas actividades en las que podemos estar conectados con lo que Dios está hablando para esta generación, así que no te lo pierdas. Y muchas gracias por haberte conectado el día de hoy. Bendecimos sus vidas, les mandamos un abrazo hasta donde están, y somos despedidos de este tiempo. Y otra vez damos muchas gracias a Dios por la vida de nuestra pastora Claudia. Y ahí donde estás, dale un aplauso a Dios. Que si les gustó, escriban amén y manden muchos corazones de me encanta. Aquí los vamos a empezar a ver. Pero Dios les bendiga, chicos. Somos bendecidos, somos despedidos, y que el Señor esté con ustedes.